Esta semana son mis exámenes finales de la maestría en planeación financiera, entonces pensé que sería un buen momento para mostrarte cómo es un día estudiando aquí en Sydney, en una de las 100 mejores universidades del mundo. Acompáñame. Esta es la Universidad Tecnológica de Sydney, o al menos uno de sus edificios. Y según QS World University Rankings, es la 88 mejor universidad del mundo, por delante de la UNAM, que está en 94, solo para dar un poco más de contexto. Aunque no es tan impactante como suena, no es ni siquiera la mejor universidad de la cuadra. Aquí adelante está la Universidad de Sydney, que está en lugar 18, y un poco más al sur de la ciudad está la Universidad del Estado, la Universidad de Nueva Gales del Sur, en lugar 19. Número 18, 19 u 88, lo cierto es que de las mayores ventajas de estudiar en una ciudad como Sydney es la enorme diversidad a la que te expones. Con mis compañeros, por ejemplo, para empezar, soy el único mexicano de la clase, de hecho hay muy pocos australianos tomando clases aquí en la UTS. La mayoría de las personas con las que te vas a relacionar y vas a aprender de sus experiencias y de sus culturas son de China o de Pakistán, de India, de Alemania, de Francia, de todo el mundo. Y lo mismo también con los profesores, que tienen años de experiencia en el mundo de la planeación financiera y de las finanzas en general. Este año, por ejemplo, uno de mis profesores favoritos no solo empezó su carrera en Alemania, luego se movió a su maestría al Reino Unido, su doctorado en Estados Unidos, sino que una vez que llegó aquí a Australia, empezó a hacer no solo consultoría, sino que fundó una empresa. Todo este conocimiento de los profesores, no solamente de una sola región, sino de cómo funciona la planeación financiera en muchas partes del mundo, es tremendamente valioso. Mucho más valioso, por ejemplo, que solamente ver la lista de temas y empezar a buscar por tu cuenta. Que esta experiencia de los profesores considero que es una de las razones por las que se paga una universidad, porque no es nada barata. Resulta que yo, por haber nacido en Latinoamérica, automáticamente la UTS nos daba 20 o 25% de beca. Y yo, por mi buen historial académico, me dieron automáticamente, sin pedirlo, 30%. Aún así, cada semestre ronda los 180,000 pesos, y subiendo ahorita que el peso se está depreciando un poco. Y es que en general las ventajas de las universidades y de los cursos considero que ha disminuido un poco con el nacimiento del internet, porque ahora todo lo podrías aprender gratis en internet. Entonces, una de las mayores ventajas siempre de los cursos de las universidades ha sido la estructura, que ya te dicen qué tienes que aprender primero y qué sigue después, y en dónde encontrar toda esta información, para que tu aprendizaje sea muchísimo más eficiente y no tengas que andar buscando cosas y después intentando acomodarlas en el lugar correcto. Por ejemplo, este semestre una de mis materias favoritas fue la de Ciencias del Comportamiento, que bien, de nuevo, ya puedo encontrar información en internet. De hecho, puedo encontrar ya también los papers de investigadores en internet para poder aprender todo lo que aprendí en la escuela y de forma gratis. Pero hubiera sido muy difícil yo encontrar las primeras cosas que yo debía de aprender y qué debía de aprender después y seguir todo este orden para realmente tener algo sólido y no solamente ideas flotando por todos lados. Entonces, con profesores de la talla que la UTS puede tener, le agrega una ventaja adicional, porque ya no solamente se tiene la estructura de lo que tienes que aprender, sino que estás aprendiendo muchísimo más por toda la experiencia que estos profesores están compartiendo contigo. Claro que como en todos lados también hay profesores no muy buenos. Por ejemplo, este mismo semestre me tocó una profesora que lo único que hacía era llegar a sus clases a leer de sus diapositivas. Y además subía más recursos a internet de ella leyendo aún más diapositivas para que aprendiéramos por nuestra cuenta. Obviamente ese tipo de clases simplemente retrasa la forma en que estamos aprendiendo, no lo hace tan eficiente y fue mejor para mí simplemente aprender por mi cuenta basándome en la estructura que la universidad compartió para esa clase. De verdad, hasta con ganas de pedir un reembolso de esa clase por lo cara que sale cada una de las materias, pero bueno, así fue como sucedió. Ahora déjame contarte un poco más sobre la estructura del semestre, pero para eso creo que vale la pena movernos a un lugar más bonito.
Esta es la biblioteca del estado de Nueva Gales del Sur. Es mi lugar favorito para estudiar en toda la ciudad. Y es que miren nada más que chulada. Silencio total para estudiar, exhibiciones de fotografías, de mapas y de arte para cuando necesitas un pequeño descanso, una cafetería con descuentos para miembros, claro, e incluso un bar con vistas impresionantes para subir después de un día arduo de estudio. La estructura del semestre puede tomar dos formas. Puede ser un semestre normal con 4 materias a lo largo de 4 meses. Y tendrás tus tareas y proyectos, entregas finales y tu examen. O puedes hacer lo que hice yo y dividirlo también en 2 bloques, cada uno de 2 diferentes materias. Pero entonces empezarás con 2 meses, solamente 2 materias, de ir a la escuela 2-3 veces a la semana y tener proyectos y tener tareas normales, algunos exámenes pequeños, pero el examen final será hasta el final del semestre. 2 meses después. Entonces 2 meses tendrás que recordar aún todo lo que viste sin estar repasando porque ahora tienes el segundo bloque, que son otras 2 materias con sus propias tareas, propios exámenes pequeños, propios proyectos, aunque ahora sí, en el segundo bloque se siente más natural porque justo después de la entrega final viene el examen final. Lo que me recuerda, deberías de regresar a estudiar. Y es que esta semana tengo mi examen de Derecho Empresarial Contemporáneo y de Ética de Planeación Financiera. Este semestre también tuve en el bloque anterior Ciencias del Comportamiento en las Finanzas y Principios y Regulación de la Planeación Financiera. En el primer semestre tuve materias de Planeación Patrimonial y del Retiro, Planeación Financiera e Impuestos, Planeación Financiera y Superanuación, que esta superanuación son, digamos, las afores australianas, e Inversiones y Administración del Riesgo. Y el tercer semestre tendré Mercado de Capitales, Análisis Financiero, Contabilidad, todas estas materias que ya llevé en la licenciatura. Pero la materia que más me emociona es Planeación Financiera en la práctica. Y además tendré la oportunidad de decidir si persigo un cuarto semestre, que me daría una maestría con 2 grados, en finanzas y en planeación financiera. Aunque por ahora no pienso en optar por esa opción. Y ese es un día estudiando aquí en Sydney. Pensarás que ya es bastante tarde, se ve bastante oscuro, pero apenas son las 5. Aquí va empezando el invierno y se pone el sol súper temprano. Hoy se puso a las 4:53 de la tarde, lo que significa que aún tengo unos minutos para terminar de estudiar para mi examen, pero ya debería de irme. Nos vemos en la próxima.